siguiendo con sistemas, vamos a hablar rápidamente de lo que son las cajas de accesorios o accessory gearbox, la producción de empuje que en cada sección del motor se produce, las indicaciones de empuje, el concepto de lo que es típicamente lo que se llama una FADEC, relacionado con el sistema de combustible del motor, y la secuencia de la puesta en marcha, y por último, algunas precauciones que nunca serán pocas, que deberemos tener cada vez más con los altos niveles de automatismo que la industria nos proporciona. La caja de accesorios son dispositivos que, impulsados por las RPM del compresor del motor, permiten o darle arranque al motor a través de la caja de accesorio por una combinación de sistemas de engranajes, o viceversa, que las RPM del compresor muevan un eje que permita con otro tipo de engranajes impulsar determinados accesorios, utilizando por lo tanto la producción de potencia del motor para impulsar, además del empuje que produce el motor para impulsarnos, impulsar una enorme cantidad de accesorios que, de no ser así, deberían ser impulsados de otro modo, eléctricamente en forma individual cada uno, etc. Hay distintos tipos de cajas de accesorios, externa e interna, dependiendo de una típica configuración de compresor centrífugo. Las cajas de accesorios son distintas a los compresores, a las que llevan los compresores axiales, pero en definitiva siempre están asociadas a estar alimentadas, conectadas por medio de ejes y engranajes a la parte rotora del compresor de los motores, ya sea estos axiales o centrífugos. Puede ser interna, intermedia, externa, auxiliar, etc. Contienen un eje de transmisión radial, una transmisión de baja velocidad y una de alta velocidad. Las cajas de accesorios internas reciben a través del eje alta velocidad y tienen de manera accesoria lateral distintos ejes que por un sistema de engranajes helicoidales a 45 grados, que se llaman cajas bevels, impulsan distintos ejes para transmitir diferente rotación a varios accesorios. Lo que es típicamente una caja de accesorios externa, fíjense la tremenda combinación a partir de este eje radial que lo conecta con el motor. Esto tiene con esa simple conexión una combinación de engranajes de tal modo que puede conectarse con movimientos finales de rotación a el generador o alternador, al arrancador, al tacómetro, al gobernador de flujo de combustible, a las bombas de combustible de baja presión, a las bombas eléctricas de aceite, a las bombas de combustible de alta presión, a las bombas, a las bombas eléctricas no, a las bombas mecánicas de aceite, al generador eléctrico del motor, a bombas hidráulicas, a un aireador de aire centrífugo para el aceite. Bueno, un sinnúmero de accesorios que, si no fuera por este modo, reitero, hubiera sido necesario moverlos, conectarlos, hacerlos funcionar de manera
aunque sea independiente a cada uno. Por lo tanto, es muy importante, aquí hay una vista en corte distinto, en donde además se le produce energía a una caja accesoria ahora auxiliar, que a su vez la auxiliar mueve y produce el funcionamiento de otros tantos accesorios. Acá tienen lo que llaman el eje de transmisión que conecta finalmente todo esto a través de este eje a el compresor de alta presión de un motor. Respecto al empuje, recordemos que en los aviones a hélice se trata de una velocidad relativamente baja impuesta a una masa de aire relativamente grande. Por el contrario, un jet implica una velocidad relativamente alta impuesta a una masa de aire relativamente pequeña, pero en los dos casos es la manera en que se produce empuje con una fuerza propulsora total hacia atrás que termina representando un empuje de la aeronave en sentido inverso, hacia adelante. La distribución de la generación de empuje en el interior de las distintas partes del motor es tal que si bien se termina generando una aceleración de gases en la parte posterior significativa, hay, no obstante, del empuje total de gases hacia adelante de una turbina, hay partes que extraen empuje y hay partes que lo producen. Y ustedes ven por la magnitud de los valores que ya la etapa de compresión está produciendo un empuje significativo. La etapa de compresión de alta, otro tanto. La combustión, al expeler los gases a una velocidad y presión determinada, también produce un empuje significativo. Las turbinas absorben mucho empuje y la última etapa de difusión de los gases también. Pero es muy importante tener presente que en el interior del motor se va produciendo una enorme cantidad de empuje. Técnicamente y para fines de mantenimiento, así como señalamos la diferencia entre zona fría y caliente, la zona de compresión y caliente, la zona de combustión y turbinas, las presiones y temperaturas dentro del motor en sus distintas etapas son identificadas por P, las presiones, y T, las temperaturas, y por convención se designan la etapa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay motores con muchísimas más etapas, que son aquellas en donde por alguna razón el fabricante le considera que tiene suficiente énfasis, importancia, ese lugar para censar presiones y temperaturas, que son todas señales que van a ir a distintas computadoras que van a regular finalmente el funcionamiento integral del motor. Pero es interesante que se conozca que mientras nosotros no nos enteramos por el nivel de automatismo que todo esto hoy tiene, desde lo que es la presión y temperatura ambiente antes de la entrada del motor hasta la de las últimas salidas de los gases de escape, el motor está siendo censado en términos de presión y temperatura por medio de sondas, tengo termocuplas, lo que corresponda, en la entrada de aire, en el compresor de baja, en el compresor de alta, en la entrada de la turbina,
en la salida de la turbina de alta, en la salida de la turbina de baja, en los escapes y en la boquilla. En forma estática, con la aeronave estática, si un motor en un banco, la fórmula del empuje es igual al área de la sección del flujo de aire, en términos de pulgada cuadrada, a la presión local, libras por pulgada cuadrada, multiplicadas, más el resultado de la masa del flujo de aire por la velocidad del flujo de aire dividido la gravedad, la constante gravitacional. Es nada más que un concepto teórico, porque lo que a nosotros nos interesa operativamente es el empuje en la aeronave y su movimiento, pero como concepto, en una aeronave estática, en un motor a reacción estático, el empuje se podría calcular de esta manera. En las aeronaves en movimiento tenemos el EPR, que en un motor a reacción es la relación entre la presión del aire descargado por la turbina dividida por la presión del aire al ingreso del compresor. Engine Pressure Ratio, la relación de presión del motor, la presión de la salida, dividido la presión de la entrada. Es un medio para medir la cantidad de empuje producido por un motor a reacción. La indicación de PR es proporcionada al piloto de acuerdo a los movimientos del acelerador, y un método alternativo para limitar o medir la producción de empuje es la velocidad de rotación del compresor de baja, o fan, parámetro conocido como N1. Los sistemas de EPR, habitualmente el EPR producido por un motor a reacción convencional de uso civil es de 1,7, quiere decir 1,7 a 1. 1 sería nada. Si cuando algo dividido algo da 1, es que en este caso la presión de los gases de escape dividido la presión de los gases a la entrada del motor da 1, es porque no está siendo producido empuje. Cualquier cosa que supere a 1 nos está dando qué relación hay. Normalmente para un despegue estamos, o sea, para un motor, un despegue, un motor desplegado a su máxima potencia, estamos en valores de EPR de 1.77, 1.78, etc. Y esto en términos de EPR, Engine Pressure Ratio, y de lo contrario, hay motores que como stand-by o backup o como instrumento primario de empuje es las revoluciones de N1 o el fan. Un sistema de indicación habitual en algunas configuraciones de una aeronave, en este caso cuatrimotor, tenemos la indicación de N1, o sea, no tiene EPR, N1, EGT, en este caso no es ITT, sino es Exhaust Gas Temperature, temperatura de gases de escape, N2, o sea, este es una turbina con 2 compresores, y flujo de combustible para cada uno de los motores. Este es el sistema de indicación de el Bombardier Global Express, que por ejemplo acá nos dice que respecto al EPR, Engine Pressure Ratio, tenemos un EPR en este momento en verde de 1,54, con una potencia máxima disponible, si fuera necesario, de 1,65. Indicación de fan, N1, del 73,3% en cada uno de los motores,
y de interturbine temperature, temperatura interturbina de 800 grados prácticamente, N2, porcentaje de RPM de N2, flujo de combustible en libras por hora, temperatura del aceite, presión de aceite. Lo demás son indicaciones de tren, flap, slat, trims, combustible, pero de motor es esto que acabamos de ver. Respecto al motor, todo el sistema de combustible últimamente en los motores modernos los controla una computadora de múltiples funciones que se denomina FADEC, que es, entre otras cosas, la que va recibiendo las señales sensadas por cada una de las presiones y temperaturas del interior del motor que son sensadas, como dijimos previamente. El acrónimo de FADEC se corresponde con Full Authority Digital Engine Control. Es un sistema que consiste en una computadora digital que contiene al Electronic Engine Controller o Engine Control Unit y está relacionada con todos los aspectos de la performance del motor a reacción. A un motor controlado por FADEC no hay manera de controlarlo manualmente. La FADEC recibe señal de múltiples variables de las condiciones de vuelo actuales, incluyendo densidad del aire, posición de los aceleradores, temperaturas y presiones del motor, flujo de combustible, posición de la válvula bleed o la surge de la que hablamos, y muchos otros parámetros que son analizados por el Electronic Engine Controller hasta 70 veces por segundo, con el fin de proporcionar la máxima eficiencia del motor para determinada condición. Es una computadora que, como ven, recibe señales en cada uno de estos plugs, es una señal de una indicación y del otro lado tiene otro tanto y atrás tiene otro tanto. La secuencia de la puesta en marcha hoy es totalmente automática. Desde que uno acciona el switch de run en cualquier jet moderno hasta la estabilización del motor posterior a la finalización de la secuencia de puesta en marcha, es todo automático. Ahora, es muy importante que sepamos qué están haciendo por nosotros y qué están vigilando y controlando por nosotros los sistemas automáticos. Porque dentro de ese automatismo no está solamente que se acciona determinado sistema para proporcionar ignición automáticamente, combustible automáticamente, se corta la ignición automáticamente, si se va a cortar el motor, se va a cortar el combustible en forma automática ante cualquier overspeed o sobrevelocidad del motor, ante cualquier sobretemperatura, ante cualquier anormalidad de la aceleración normal que el motor tenga. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si alguna de esas cosas automáticas falla, la responsabilidad de romper el motor siempre va a ser nuestra. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que esta secuencia, que no la voy a consignar, se las dejo de dato para que ustedes lo conozcan, es genéricamente, en un motor a reacción, es esta la secuencia de cosas que uno tiene que verificar antes de la puesta en marcha y que debería, por medio de las indicaciones del motor, ir verificando qué ocurre de acuerdo a lo esperado, porque lo está haciendo otro por nosotros, que es la disponibilidad de elementos automáticos. Esto es con lo que se van a esperar más temprano que nunca en la operación de aeronaves de alta performance, por lo tanto propulsadas por motores a reacción, y en todos los aspectos, no solamente del manejo del motor, cuidado con el automatismo, porque nos proporciona enorme tranquilidad y nos libera muchísimo de una enorme carga laboral, pero
si no estamos vigilando, monitoreando constantemente lo que el automatismo hace por nosotros, podemos tener problemas. En este caso, el de romper un motor, pudiéndolo haber evitado. En el caso de controles de vuelo y otras cuestiones que afectan la aerodinámica del avión, como la pérdida de control en vuelo, si no estamos atentos a que el automatismo nos esté proporcionando la trayectoria del avión que nosotros esperamos, podemos encontrarnos en problemas inútilmente. Muchas gracias por todo. Hasta acá hemos llegado con motores a reacción o turbinas de gas de aviación.